María, yo vivo en Dapa Alto. Es una parcelación donde hemos decidido todos tener luz alternativa, luz solar. Una de las razones, primero que todo, nos gusta la idea de tener algo sostenible, pero también el hecho de tener luz eléctrica nos salía supremamente costoso. Estamos manejando todos los aparatos eléctricos, todo nos está funcionando perfecto. La idea es continuar con luz solar para poder contribuir con el medio ambiente. Cristian, ¿sabes qué? Deberíamos enseñarle a nuestros suscriptores cómo empezar un proyecto de energía solar. Así es, Cristian. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar en nuestro canal de YouTube cómo iniciar un proyecto de energía solar, video 1, después el video 2 y después así sucesivamente para explicar todo en nuestro canal de YouTube. ¿Sabes qué? También vamos a invitar al ingeniero Michael, que es muy reconocido en este campo de la energía solar. Energía solar. ¿Y esto realmente funciona? Ciertamente. Lo primero que debemos hacer es una visita técnica al cliente, en donde vamos a validar cuál es su necesidad y con cuánto espacio podría contar para colocar los paneles y los demás equipos. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. En esta nueva construcción que tenemos aquí, que va a ser tu nueva vivienda, ¿qué tipo de energía piensas colocar? Bueno, yo voy a usar paneles solares. Ok. Fotovoltaica. Un sistema aislado entonces, con baterías. Un sistema aislado con baterías. Medio de coraza americana para conectarlos a las entradas de los controladores, como lo podemos observar aquí. Cada uno de estos controladores tiene 4 MPPT. Así lo hacemos en la Escuela Solar Verde. ¿Qué es lo que sucede? Mi habitación, de los niños, rincón de chucherías, búnker de los Beatles, salón de zurdos. ¿Qué es esto? Hermanos desvencijados, frente de fuego. Bueno, aquí tenemos el cuarto eléctrico de los paneles solares. Vamos a ver cómo quedó el montaje. Entonces por acá tenemos la caja donde llegan los cables de los paneles solares, de todos los circuitos. Si se perdieron alguno de los detalles de los videos anteriores, en la descripción del video les voy a dejar el enlace de los videos anteriores, ¿ok? Bueno, en esta caja de paso llegan los positivos y negativos de los circuitos de los paneles. Ingresan a este tablero DC. En este tablero DC están las protecciones de cada uno de los circuitos de paneles solares. Circuito 1, 2, 3, 4 y 5. Y en paralelo se encuentran conectados los DPS, que son las protecciones de sobretensiones para el tema de los rayos. Bien, a la salida de estos breakers, de estos circuitos, hola, muy buenas noches, mucho gusto. Hablan con el ingeniero Cristian de la empresa Solar Verde. Espero que esté muy bien el día de hoy.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Listo. Vamos a arrancar entonces con esta charla de energía solar. Les agradezco muchísimo que le den like a este video, que estén suscritos al canal para que puedan seguir participando de estos eventos. Espero que se escuche ahí mucho mejor la voz. Voy a organizar un poquito mejor el micrófono. Bueno, me imagino que ya la voz en estos momentos ya está escuchando mucho mejor. Eh, Hay que tener un poquito de paciencia porque como este es un evento gratuito, se está transmitiendo por YouTube. Entonces hay una diferencia entre cuando hablo yo a cuando les llega a ustedes, dependiendo de la velocidad del internet en la cual estemos conectados. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un poco sobre la plataforma de estudios que nosotros tenemos acá en Escuela Solar Verde. Entonces, nosotros en la plataforma de estudios de nuestro curso de energía solar, en estos momentos nosotros estamos en el curso B11. El día de mañana vamos a arrancar el curso B11. Entonces, a partir del día de mañana a las 7:30 de la noche, hora de Colombia, perdón, mañana a las 7 de la noche, hora de Colombia, inicia nuestro curso de energía solar B11. Entonces, si ustedes quieren participar de nuestro curso de energía solar B11, entonces me escriben al número de WhatsApp que aparece en la descripción de este video, o les voy a escribir aquí también el número de WhatsApp en el chat. Ese que escribí ahí en el chat es el WhatsApp mío, ahí se pueden matricular. Todas las personas que estén el día de hoy en esta charla gratuita van a recibir una beca del 80% para que puedan participar de nuestro curso de energía solar. ¿Ok? Bueno, hay que tener un poco de paciencia con la separación del audio. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, en nuestra plataforma de estudios tenemos el módulo de energía solar en Colombia, tenemos el módulo 1, que es qué es la energía solar fotovoltaica, tenemos el módulo 2, que es componentes de un sistema de energía solar fotovoltaico aislado, tenemos el módulo número 3, que son principios eléctricos aplicados a la energía solar. Tenemos los cálculos de un sistema de energía solar aislado. Bien. Tenemos una saga de videos relacionados en cómo empezar un proyecto de energía solar, un sistema fotovoltaico aislado. Y al final tenemos lo que es inyección a la red. Bien. Antes de ver un poco más con lo relacionado con energía solar, vamos a entender un poco
sobre lo relacionado con energías renovables. Entonces, las energías renovables o las fuentes de energía se podrían clasificar con fuentes de energía renovables y fuentes no renovables. Las fuentes renovables son las relacionadas con el tema de... Las fuentes renovables son las fuentes básicamente que son inagotables. Esas fuentes inagotables, pues como su nombre lo dice, básicamente se refiere a que se pueden renovar antes de que las hayamos terminado de utilizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en fuentes renovables podemos encontrar las fuentes por medio de las cuales podemos obtener energía a través del viento, del agua, del sol, del calor, etc. Y las fuentes no renovables son esas fuentes que se consiguen a través de la quema de combustibles fósiles, ¿ok? Toda esta generación de energía nos ha permitido a nosotros como humanidad avanzar dentro de nuestro proceso sociocultural. Debido a estos grandes avances tecnológicos, la humanidad ha podido avanzar y ha llegado en un punto que diría yo que es el punto de estancamiento. ¿Qué es el punto de estancamiento? Que ya por lo menos hoy por hoy muchas personas han perdido ocupaciones, han perdido utilidad dentro del entorno de la sociedad y por ello, al sentirse excluidos de estos entornos sociales, pues han llegado a conclusiones absurdas, por ejemplo, al suicidio y demás conclusiones negativas, porque no han encontrado un papel dentro de la sociedad. Esto debido a los avances tecnológicos. De hecho, si ustedes de pronto han investigado un poco más sobre el tema ahora con la proyección del metaverso y todo esto de la realidad virtual, están queriendo encaminar a la humanidad a vivir una nueva realidad, un nuevo entorno para generar unas nuevas ocupaciones dentro de la humanidad. Bien, todos estos desarrollos tecnológicos cada vez están solicitando más y más demanda de energía. Hay una gran problemática mundial en el tema de las fuentes de energía porque pues como estamos haciendo una transición energética, las labores o las tareas que nosotros desarrollábamos con las fuentes de energía tradicionales, no renovables, quema de combustibles, quema de carbón, etc. Todo esto lo tenemos que reemplazar con fuentes renovables, más la energía que estamos demandando cada día más y más, porque cada día más y más son las personas que se están involucrando dentro de estas nuevas realidades tecnológicas y están demandando más equipos tecnológicos, y cuando se demandan más equipos tecnológicos pues se demanda más energía, y de hecho por el calentamiento global muchísimas personas cada día están demandando más y más aires acondicionados, y los aires acondicionados son los que demandan más energía en una sociedad o en una ciudad, porque un aire acondicionado pues básicamente en unas horas podría llegar a consumir mucho más de lo que puede llegar a consumir una casa en un día, ¿no? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Dentro de las fuentes renovables que nosotros podemos encontrar de forma tradicional, podemos encontrar por ejemplo la energía eólica, que básicamente es el aprovechamiento del viento para poder generar energía eléctrica. Tenemos la energía solar, que la energía solar es el aprovechamiento del sol por un fenómeno fotovoltaico para generar corriente eléctrica, que es la que nos vamos a centrar el día de hoy. Y tenemos la hidráulica, que la hidráulica es el aprovechamiento del agua para generar electricidad. Lo que es la eólica y la hidráulica básicamente van a transformar lo que es la energía mecánica en energía eléctrica por medio de un generador eléctrico. Los generadores eléctricos básicamente son motores eléctricos inversos. Ustedes saben que un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Un generador eléctrico va a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Es un proceso inverso. Y la energía eólica y la energía hidráulica
transforma la energía mecánica en energía eléctrica por medio de esos generadores. Mientras que la energía solar, la gran ventaja que vamos a tener es que nosotros no vamos a aprovechar el movimiento para generar electricidad, sino que vamos a generar electricidad a partir de un fenómeno físico-químico. ¿Ok? Bien. Entonces, al no tener movimiento mecánico como tal, entonces es muy económico el mantenimiento de estos equipos, porque no vamos a tener un desgaste mecánico en los componentes como tal. ¿Ok? Bien. El curso de energía solar fotovoltaica que nosotros damos es un curso privado, no lo transmitimos por YouTube, es un salón virtual privado, unas conferencias privadas que inician el día de mañana. La metodología es un poco diferente a lo que estamos viendo el día de hoy. Bien. La energía de los océanos es el aprovechamiento del movimiento que se genera en las olas para también generar un movimiento mecánico por medio de unos mecanismos para realizar un movimiento en unos generadores eléctricos y transformar ese movimiento mecánico en energía eléctrica. Bien, la geotérmica es el aprovechamiento de los volcanes, del calor que está debajo de la tierra por los volcanes para evaporar fluidos. Al evaporar esos fluidos generamos una elevación de presión y esa elevación de presión lo que hace básicamente es permitir generar un movimiento. Ese movimiento se acopla a un generador eléctrico y generamos electricidad por medio del calor interno de la Tierra. Entonces, como hemos visto hasta el momento, estas fuentes o estas formas de generación de energía son mecánicas, generan alto desgaste en componentes, en piezas, y como tal el mantenimiento de esos equipos es costoso, mientras que la energía solar, el mantenimiento básicamente es la limpieza de los paneles, y dependiendo de las condiciones del lugar, la limpieza de los paneles puede ser muy económico. Muy bien. La biomasa básicamente es la quema de residuos vegetales para generar calor. Ese calor pues básicamente es el mismo principio de la geotérmica. Vamos a utilizar ese calor para evaporar un fluido. El proceso de evaporación de ese fluido lo que va a hacer es aumentar la presión en estos mecanismos, y esa presión aumentada se va a aprovechar para generar un movimiento. Ese movimiento se va a acoplar como tal en unos mecanismos, y ese movimiento se va a acoplar a un generador eléctrico y vamos a poder generar electricidad a partir de un movimiento mecánico por medio del generador eléctrico. ¿Ok? Entonces, básicamente en estas fuentes de energía que tenemos acá, utilizamos o aprovechamos algún fenómeno natural para generar movimiento, y esa generación de ese movimiento nos va a permitir a nosotros generar corriente eléctrica. Esa es la diferencia principal que nosotros vamos a encontrar con la energía solar fotovoltaica, ya que la energía solar fotovoltaica no vamos a aprovechar el movimiento para generar electricidad. Lo que vamos a aprovechar es el fenómeno fotovoltaico para poder generar corriente eléctrica. Muy bien, vamos a repasar un poco el tema de los componentes de un proyecto de energía solar. Pero primero vamos a ver cuáles tipos de sistemas de energía solar podemos encontrar. ¿Ok? Bueno, antes de entender cómo funciona una planta de energía solar, tenemos que entender qué es un sistema. Básicamente, un sistema es un conjunto de componentes que unidos trabajan con un fin determinado. Es la combinación de varios elementos que nos van a permitir a nosotros, a partir de una funcionalidad individual, combinando todas esas funcionalidades individuales, vamos a poder generar una función global.
O sea, vamos a sumar todas esas funciones individuales para generar una función con un valor agregado. Eso es el concepto de sistema, es la combinación de varios componentes. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué viene siendo entonces un sistema de energía solar fotovoltaico? Un sistema de energía solar fotovoltaico es un conjunto de componentes que tienen una función específica, pero que unidos pueden transformar los rayos del sol en corriente eléctrica, ya sea en corriente alterna o en corriente continua. ¿Cuál es la corriente alterna? La corriente alterna es la que encontramos nosotros por lo general en nuestros hogares, ¿ok? En nuestros hogares lo más común que tenemos es un sistema de energía solar fotovoltaico aislado. En nuestros hogares tenemos un consumo de corriente en corriente alterna, ¿ok? Que es la que utilizamos normalmente en nuestros electrodomésticos, ventiladores, televisores, equipos de sonidos y demás. Bueno, muy bien. Entonces, la corriente directa ya es un poco diferente. La corriente directa es, por ejemplo, la corriente que utilizamos en nuestros celulares y en algunos dispositivos electrónicos. La mayoría de estos dispositivos electrónicos, es más, un televisor también funciona con corriente directa. Internamente lo que tiene es un transformador que va a transformar la corriente alterna en directa. Pero ¿por qué nosotros utilizamos corriente alterna en vez de directa? Porque la corriente alterna como tal es una corriente que puede viajar muchísimos kilómetros, mientras que la corriente directa no. Entonces nosotros tenemos que transportar la energía en corriente alterna, y en corriente directa algunos electrodomésticos funcionan y van a funcionar por medio de algunos transformadores de corriente. Muy bien, entonces un sistema de energía solar, ¿cómo va a funcionar? Nosotros tenemos aquí principalmente los rayos del sol. En los rayos del sol vienen unos paquetes energéticos que se llaman fotones. Esos fotones nosotros los vamos a aprovechar por medio de un panel solar. En el panel solar es un dispositivo que nos va a permitir transformar los rayos del sol, esos paquetes energéticos que vienen ahí, esos fotones, se van a transformar en corriente eléctrica gracias al aprovechamiento que nosotros vamos a hacer en el panel solar, que el panel solar internamente está compuesto por silicio. Ese silicio es un material que es semiconductor, que va a aprovechar esos fotones que vienen en los rayos del sol para generar, por medio del fenómeno físico químico que se llama fotovoltaico, va a aprovechar esos fotones para generar corriente eléctrica. ¿Cuál es la principal característica del panel solar? El panel solar como tal va a generar corriente eléctrica de una forma muy variable. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos encontrar una gráfica de funcionamiento de un panel solar en lo que dure el día, digamos que tenemos 12 horas de sol, en realidad de las 12 horas de sol vamos a poder aprovechar cierta cantidad de tiempo. En nuestro canal de YouTube yo les hice un video de cómo calcular la hora solar mínima de sol dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren ustedes. Pero básicamente, por ejemplo, si estamos en Colombia, la hora solar mínima va a ser 4 horas. ¿Cómo va a ser el comportamiento del panel solar a través del día? Por ejemplo, llegaron las 6 de la mañana, él va a funcionar un poquito, vamos a tener unos picos de funcionamiento y después vamos a tener una variabilidad en potencia de funcionamiento del panel, y más o menos a eso del mediodía podríamos decir que podríamos alcanzar la potencia máxima de funcionamiento del panel. A través del día vamos a tener un funcionamiento muy variable. ¿Ok? Bien. Si nosotros conectáramos un ventilador de corriente directa a un panel solo, o sea, un panel solo sin los demás elementos,
el ventilador estaría funcionando de una forma muy variable, estaría funcionando rápido, despacio, se puede apagar en algunos momentos. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener como tal una continuidad eléctrica en el panel solar. El panel solar nunca te va a dar una continuidad eléctrica en ningún lugar. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta variabilidad de corriente eléctrica? Nosotros lo que vamos a hacer con esta variabilidad no nos va a servir para poner a funcionar un televisor, ¿no? Porque el televisor se va a terminar quemando, porque pues si le estás colocando diferente potencia, pues se te va a dañar el televisor. Por eso en un sistema de energía solar existe la palabra sistema, que es la combinación de varios elementos para poder tener como tal una función global, que en este caso es generar energía eléctrica. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos el panel solar lo que va a hacer es cargar una batería. Esa es la función principal del panel solar. ¿Cómo va a cargar la batería? La va a cargar muy variablemente a través del día. Muy variablemente a través del día va a cargar la batería. Pero ese proceso de carga hacia la batería va a ser muy variable. La batería se va a cargar, se va a descargar, etc. Si nosotros dejáramos ese panel solar cargando esa batería solo, sin un controlador de carga, cuando la batería se cargue, ¿qué va a pasar? Cuando la batería se cargue, y si seguimos dándole energía con el panel solar, la batería se puede soplar, se puede estallar, etc. Entonces tendríamos que tener un controlador de carga que nos permita controlar el proceso de carga de la batería. ¿Qué va a hacer el controlador de carga básicamente? Que cuando la batería está llena, va a cortar el flujo de corriente del panel solar hacia la batería. Y cuando la batería esté descargada, el controlador de carga va a permitir el flujo de corriente del panel hacia la batería. Bien, nosotros vamos a poder sacar de forma constante energía a través de la batería, porque nosotros vamos a poder sacar la misma cantidad de energía a través de un inversor por medio de la batería. La batería sí se va a cargar es de forma variable por medio del panel, con mucha energía, con poquita energía, con mucha, con más o menos, a través de la corriente que le llegue del panel solar. Muy bien, entonces, la corriente eléctrica que nosotros podamos encontrar en el panel solar, esa corriente eléctrica va a ser muy variable, va a almacenarse en la batería. Esa corriente vamos a aprovecharla a través del inversor, pero la corriente que encontremos en la batería va a ser corriente directa. Y nosotros en nuestros electrodomésticos necesitamos corriente alterna. La corriente alterna es la que nosotros encontramos en nuestra casa por lo general. Entonces, esa corriente alterna la vamos a sacar por medio del inversor, y el inversor va a transformar la corriente directa de la batería en corriente alterna para alimentar los electrodomésticos. ¿Cuánto tiempo me va a durar la carga de la batería? Dependiendo del dimensionamiento del sistema. Por eso en nuestro curso de energía solar, que arranca el día de mañana a las 7 de la noche, hora de Colombia, y ustedes por haber visto este video o por estar participando de esta charla van a tener una beca del 80%, me escriben a mi número de WhatsApp para poder participar de nuestro curso del día de mañana, que mi número de WhatsApp básicamente es el 315, le voy a colocar más 57, perdón, más 57 315 473 6203. Ese es el número de WhatsApp en donde ustedes van a escribir para poder reclamar su beca del 80% y recibir la capacitación el día de mañana de nuestro curso de energía solar. Ustedes van a poder estudiar por tan solo $20, un mes de estudio, 4 clases en vivo, que son los días martes de 7 a 9 de la noche hora de Colombia. Son clases privadas más el contenido de la plataforma que van a poder encontrar. Bueno, muy bien. Entonces,
Si ustedes quieren aprender a dimensionar sistemas de energía solar, deben hacer el curso. En el curso les vamos a enseñar cómo dimensionar los sistemas de energía solar. Bien, entonces, la durabilidad o la cantidad de carga que tengan ustedes en la batería la van a poder aprovechar hasta que se descargue. Y el respaldo que les dé esa batería va a ser proporcional al dimensionamiento del sistema de energía solar. La carga de la batería va a ser muy variable. Esa carga de esa batería va a depender de la potencia que esté generando el panel solar, y el proceso de carga de la batería la va a controlar el controlador de carga. Muy bien, esto es un sistema aislado. Este es el sistema aislado, es el sistema más común que nosotros podemos encontrar en el mercado, en una casa, en una finca, etcétera. Es un sistema totalmente independiente, no requiere ninguna otra fuente de energía. La potencia de entrega es dependiendo del dimensionamiento que nosotros hayamos realizado. Por eso mismo, cada casa, cada finca, cada apartamento, cada empresa, etcétera, va a tener un consumo de energía muy diferente. Si todos tuviéramos el mismo consumo de energía, pues a todos nos llegaba el mismo valor en la factura de energía. Para ustedes poder aprender a calcular un sistema de energía solar, pues deben hacer el curso para poder aprender a dimensionarlo. Dependiendo del consumo, asimismo van a ser la cantidad de paneles que vas a necesitar. Si tu consumo es bajo, pues la cantidad de paneles va a ser poco. Si tu consumo es alto, la cantidad de paneles va a ser mucho más. Estos sistemas aislados están diseñados principalmente para lugares donde no hay energía. Si no tienes energía, tienes que solucionar de alguna forma cómo conseguir energía. ¿Ok? Entonces vas a necesitar de un sistema aislado. O si no, vas a tener que colocar un proyecto, si tenés un río, de un generador hidráulico. O vas a tener que comprar una planta de gasolina. Tenés que resolver de alguna forma cómo generar electricidad. Y una forma muy viable, si no tienes el servicio de energía eléctrica, es por medio de una planta de energía solar. Un sistema aislado que está compuesto por paneles solares, controladores de carga, baterías e inversor. Eso es un sistema aislado. Ahora bien, si estás en la ciudad y tenés un buen servicio de energía eléctrica, no te recomendaría desconectarte del operador de red. ¿Por qué? Porque la energía del operador de red o la empresa de energía por lo general es más económica que un sistema aislado como el que estamos viendo acá, con baterías. Por eso en ciudad yo no recomiendo los sistemas aislados. ¿Por qué? Porque si haces un cruce de cuentas de cuánta energía y cuánto ahorro te puede generar un sistema aislado, no vas a tener como tal un cruce, no vas a poder tener como tal un cruce, retorno de la inversión de lo que estás invirtiendo con un sistema aislado. ¿Ok? Ya en ciudad, si tu consumo es elevado, yo te recomendaría un sistema de inyección a la red. Y eso es lo otro que nosotros vamos a ver a continuación. Muy bien. ¿Qué sistemas de energía solar existen? Tenemos básicamente dos tipos de sistemas de energía solar. Tenemos el sistema aislado, que tenemos un sistema aislado, que fue el que acabamos de ver, que tenemos esta imagen en donde tenemos el panel solar, el controlador de carga, las baterías que van a almacenar la energía que está produciendo el panel solar. Recuerden que la energía que está produciendo el panel solar es muy variable. Y tenemos un inversor que va a transformar la corriente directa de las baterías en corriente alterna para alimentar los electrodomésticos de nuestra casa. Bien, pero si estamos en ciudad, yo ya les recomendaría a ustedes un sistema de inyección a la red, sin baterías. ¿Por qué? Porque es que las baterías es lo más costoso de un proyecto de energía solar.
Entonces, si ustedes colocan baterías en un proyecto de energía solar, es muy probable que no tengan retorno de la inversión. Un sistema aislado es utilizado en donde no hay energía. Si no tienes ese servicio de energía, tenés que tener un sistema aislado. Pero si tenés energía eléctrica y tenés un consumo alto y querés bajar tu consumo de energía, entonces te recomendaría un sistema de inyección a la red, que es el que tenemos acá. Como podemos observar, no tenemos baterías en ese sistema. ¿Cómo funciona un sistema de inyección a la red entonces? La energía que está generando los paneles a través del día, que es una energía muy variable, esa energía de corriente directa se va a transformar en alterna por medio de un inversor de inyección a la red. Es un inversor muy diferente a este, que es un inversor de aislado. Un inversor de inyección a la red es diferente a uno de aislado. El inversor de inyección a la red va a transformar directamente lo que está generando los paneles de corriente directa en alterna. Esa corriente alterna va a llegar al tablero de la casa, de la empresa, del negocio. En ese tablero eléctrico llegan las dos formas de energía. ¿Cómo así? Un sistema de inyección a la red no te va a funcionar si no tenés energía. En un sistema de inyección a la red tenés que tener energía sí o sí. Lo que va a hacer la energía solar es enfocarse en bajar el consumo que estás teniendo de la red. Si de la red estabas consumiendo 2000 vatios y en paneles estás produciendo 1000 vatios, entonces pues ya no vas a seguir consumiendo 2000 vatios de la red, sino que vas a consumir 1000. ¿Por qué? Porque los paneles solares te están dando los otros 1000. Entonces un sistema de inyección a la red lo que va a hacer es suplir un porcentaje de la energía que estás consumiendo de la red. Recuerda, en el tablero eléctrico principal de la casa van a llegar las dos energías y vamos a tener un punto común. ¿Cómo así que vamos a tener un punto común? Entendámoslo de la siguiente forma. En el tablero de la casa tenemos un barraje de línea o de la fase y un barraje del neutro que lo vamos a colocar aquí de color azul. Y pues también tenemos un barraje de las tierras, ¿no? Entonces el operador de red va a llegar aquí. Vamos a colocarle un cablecito naranja. Este es el operador de red. La fase del operador de red. Del operador de red. Te llega el neutro del operador de red al barraje de la casa, el neutro, el barraje, el tablero neutro de la casa. Y por acá te va a llegar lo solar. Lo solar. Te llegó lo solar aquí. La fase de los paneles solares. ¿Cómo así que llega a fase de los paneles solares y los paneles solares dan corriente directa? Por medio del inversor de inyección a la red. Por medio del inversor de inyección a la red. Va a transformar la corriente directa en alterna, o sea que va a sacar fase y neutro sin ningún problema. Entonces, llega la fase de la salida del inversor de los paneles solares al barraje del tablero eléctrico de la casa. Llega el neutro de los paneles solares al barraje de la casa de neutros. Y llegan las tierras, pues, de las dos energías. Entonces, la casa está conectada a este tablero eléctrico. La casa está conectada a este tablero eléctrico. Entonces, si prendimos la licuadora y está pegando el sol duro, los paneles están generando bastante energía y esa energía que están generando los paneles van a hacer funcionar la licuadora. Si la licuadora estuviera consumiendo 600 vatios y los paneles están dando 600 vatios, la licuadora está funcionando con panel solar en ese momento. Pero si los paneles solares en ese momento están dando 300 y prendemos la licuadora, esos 300 se van para la licuadora, pero quedan faltando 300. Entonces, la licuadora va a tomar los otros 300 del operador de red. Entonces estaríamos ahorrando la mitad de la energía en ese momento. Pero ¿qué pasa si los paneles solares en ese momento están dando 1000 vatios?
y la licuadora necesita 600. Esos 1000 vatios se van para la licuadora, pero solamente se aprovechan 600 de los 1000. ¿Cuántos nos sobran? 400. Entonces, si nos sobran 400, esos 400 se van para la red. Y la red, en teoría, nos debería de pagar ese excedente que nosotros le estamos entregando. Ese excedente en algunos países lo pagan, pero aquí en Colombia no lo pagan. Lo que hacen es restar lo que nosotros le dimos en el día al operador de red, se lo resta versus lo que nosotros hemos consumido, porque es que en la noche no hay sol. Entonces tenemos que depender sí o sí del operador de red en la noche. Entonces el operador de red, la inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, bueno, los equipos del operador de red, los de telemedida, los de medición, van a identificar, bueno, el profe Cristian hoy estuvo generando energía, dejó de utilizar la energía de nosotros muchas veces, le vamos a llegar con la factura más económica, pero además de eso nos dio energía en el transcurso de algunos momentos, nos dio energía excedente. Entonces vamos a descontarle la energía que nos dio en el día versus la energía que nos está consumiendo por la noche, porque por la noche no tiene panel solar. Así funciona un sistema de inyección a la red. Hay un cruce de cuentas, entre la energía que estamos consumiendo del operador de red menos la energía que nosotros estamos produciendo, menos la energía que nosotros le demos en algunos momentos al operador de red. ¿Por qué los sistemas de inyección a la red solamente funcionan en lugares donde hay energía? Hay personas que me han llamado, profe Cris, yo no tengo energía y no me interesa tener energía en la noche. Quiero un sistema de inyección a la red. No te sirve porque los sistemas de inyección a la red te van a funcionar si tienen energía en ese lugar, porque el inversor tiene que sincronizarse con el operador de red. Si el inversor no se sincroniza con el operador de red, no va a funcionar, porque el inversor está conectado al tablero de la casa, ¿se acuerdan? Entonces hay un reflujo de energías. Aquí no hay un corto, hay un reflujo de energías, porque como el inversor está conectado aquí y aquí hay energía del operador de red, entonces esa energía del operador de red va a llegar a estas platinas, a estas barras, se va a devolver por aquí y se va para el inversor. El inversor va a detectar que hay energía en ese tablero y va a decir, ah, bueno, sí, hay energía, entonces voy a sincronizarme con esa energía y voy a inyectar la energía de los paneles. ¿Por qué? Porque la corriente alterna viene en forma de onda sinusoidal. Estos ya son conceptos eléctricos que vamos a tomar en nuestro curso de energía solar. ¿Ok? Si estás interesado en el curso de energía solar y en reclamar tu beca del 80%, me escribes al número de WhatsApp, más 57 315 473 6203 y me escribes tu nombre y me escribes quiero mi beca del 80% para que puedas participar de nuestro curso de energía solar. ¿Ok? Entonces me escribes a este número de WhatsApp y con mucho gusto te doy tu beca y te matriculo en el curso de energía solar que arranca mañana 30 de agosto. Y si viste este video muchos días después de que arrancáramos nuestro curso, no te preocupes. Cada mes estamos dando nuevos cursos, entonces me puedes escribir a este número de WhatsApp y te puedo matricular en el siguiente curso que arranquemos. Bien, la onda sinusoidal es la onda que viene del servicio del operador de red que nosotros tenemos. La energía de la calle, de la empresa de energía. Esa onda sinusoidal viene de esta forma. Entonces, el inversor de los paneles solares ve que llegó esa onda y tiene que sincronizarse. Entonces, se sincroniza, se viene igualito. La onda que da los paneles viene igualita. Esto es sincronización de ondas. Si ese berraco inversor no se sincronizara, ¡pum!, se estalla todo eso. Entonces, él no va a permitir dejar pasar la energía de los paneles
en unos minutos hasta que se sincronice. Ya después de que estén sincronizadas, entonces la casa queda con las dos energías y en algunos momentos va a funcionar con panel solar, si el sol está pegando duro, y en algunos momentos va a funcionar con el operador de red, y en algunos momentos vamos a tener energía de más, mucha energía. Va a sobrar energía, entonces le vamos a dar energía al operador de red. Y todo el día vamos a estar en ese juego. Entonces, estos sistemas de inyección a la red son los más recomendables en lugares donde hay energía eléctrica, porque son sistemas que ustedes van a poder recuperar la inversión más o menos de 4 a 7 años. De 4 a 7 años van a poder recuperar la inversión que hagan ustedes en un sistema de inyección a la red. Y un sistema de inyección a la red les puede durar 25 años. O sea que dependiendo del retorno de la inversión, eso depende también de cuánto pagues de energía eléctrica a la hora que hagas el cruce de costo-beneficio, pues te pueden quedar 20 años libres de generación de panel solar. Y 20 años de ahorro en energía eléctrica, eso es un poco de plata, eso es muchísimo dinero. Entonces por eso estos sistemas de inyección a la red en países desarrollados como Estados Unidos, en Europa, es lo más común que puedes encontrar. Todo el mundo tiene sistemas de inyección a la red. Aquí en Colombia se están comenzando a implementar. Y por eso los sistemas de inyección a la red no se utilizan generalmente en ciudades, porque los sistemas sistemas aislados con baterías, que son estos sistemas aislados con baterías, pues no tienen un retorno de la inversión corto, ¿ok? Y las baterías, dependiendo de la tecnología que ustedes usen, les pueden durar 1, 2, 3 años. Entonces, bueno, si utilizamos aquí baterías de litio, pues te pueden durar 16 años, pero pues una batería de litio vale más o menos 5 veces más que una batería AGM o GEL. Si quieres conocer los tipos de baterías, te recomiendo que ingreses a nuestro curso de energía solar. En la descripción les voy a dejar mi número de WhatsApp o correo electrónico para que reclamen su beca del 80%. Entonces, escriben su nombre y dicen, quiero participar del curso y mi beca del 80%, con mucho gusto se las vamos a dar. Bien, entonces, esa es la diferencia entre sistemas aislados. Los sistemas aislados son los sistemas que se utilizan en lugares donde no hay energía. No hay un retorno rápido de la inversión si lo comparas con una fuente tradicional de energía eléctrica que te dé el operador de red, la empresa de energía. Si tenés energía eléctrica y querés ahorrar energía, ahorrar dinero ahorrando energía, tenés que tener un sistema de inyección a la red como este. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la descripción de este video les voy a dejar un video para que entiendan un poco más la diferencia entre estos dos sistemas. Les agradezco muchísimo por haber participado de esta charla del día de hoy gratuita. Más o menos cada mes y medio estamos dando unas charlas gratuitas y cada mes estamos dando el curso de energía solar virtual en vivo, que es en una plataforma privada. No olviden escribirme, no olviden suscribirse a este canal, darle like y seguir perteneciendo a esta gran familia de energía solar. Muchas gracias por haber participado de esta charla del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y que sigamos compartiendo la mejor